El relato de la creación se enfoca en A. Cómo Dios lo crea todo a partir de la nada. B. Cómo Él hace al ser humano como lo más prominente de esta creación. C. Cómo al pecar el hombre, la creación es dañada por la aparición del pecado y de la muerte y ésta decae rápidamente. Por ejemplo, ya en la segunda generación de humanos aparece la envidia y el asesinato. A la séptima generación aparecen la poligamia y violencia insensible y desproporcionada, tal como es descrita por el mismo Lamec. Cinco respuestas a Sabrina Tortora. ¿Puede la verdad pasar por encima del sarcasmo? Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. El otro día vi en YouTube varios videos de Sabrina Tortora. Bueno, en realidad lo he hecho desde hace años, pero por fin me decidí a publicar una respuesta a su video 5 preguntas incómodas sobre la Biblia. Primero que nada, independientemente de que este video llegue a llamar la atención o no de aquellos a quienes critico, por favor, yo le pido encarecidamente a todo aquel que vea este video, para que o no llegue al final, que por favor no le mande a ellos mensajes de odio, ni insultos, ni intentos de doxeo, ni nada parecido. Por favor, esto es solo una controversia, no una cacería de brujas. Es una verdadera incomodidad que estas preguntas no puedan ser cabalmente resueltas en forma breve. Entonces, las preguntas de la señora Tortora tienen respuesta satisfactoria. Satisfactoria desde el punto de vista de que están bien sustentadas, sí. ¿Pueden también las respuestas pasar por encima de la sorna y sarcasmo de la señora Tortora? Ya veremos. Dicho esto, empecemos. Así que, let's go. Número 1. ¿Quiénes son las esposas de los hijos de Adán y Eva? ¿Quiénes son las esposas de los hijos de Adán y Eva? ¿De veras es eso lo que importa? Esta es muy fácil de responder, para los cristianos católicos y los de cualquier denominación que no tome literalmente sino alegóricamente el relato de la creación. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. La interpretación alegórica del relato de la creación en el cristianismo católico tiene raíces antiguas. Los judíos alejandrinos como Filón y Aristóbulo ya hacia el siglo I a.C. proponían una interpretación simbólico-alegórica de los días de la creación. Esto se reflejó en los inicios del cristianismo, y esta perspectiva se ha mantenido de diversas formas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la tradición católica, se reconoce que el relato de la creación en el libro del Génesis puede contener elementos literarios y simbólicos que no deben interpretarse literalmente. La Iglesia Católica enseña que el mundo fue creado por Dios, pero no necesariamente en un sentido literal de 6 días de 24 horas. Esta comprensión se refleja en la enseñanza de la Iglesia Católica, que ve la creación como un misterio de fe y no como un simple resultado de una deducción empírica racional. Como diría Agustín de Hipona, la Biblia no enseña cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. Este es Romeo Charlie en proceso de edición. Si bien mi fuente inicial atribuye esta cita a San Agustín de Hipona, he seguido indagando y veo que la cita es asignada por otras fuentes a nada más y nada menos que Galileo Galilei. Entonces, a todo señor todo honor y discúlpenme por favor. El relato de la creación se enfoca en A. Cómo Dios lo crea todo a partir de la nada. B. Cómo Él hace al ser humano como lo más prominente de esta creación. C. Cómo al pecar el hombre, la creación es dañada por la aparición del pecado y de la muerte y ésta decae rápidamente. Por ejemplo, ya en la segunda generación de humanos aparece la envidia y el asesinato. A la séptima generación aparecen la poligamia y violencia insensible y desproporcionada, tal como es descrita por el mismo Lamec. Después de esta sensible degeneración del ser humano y el resto de la creación, ¿acaso importa realmente de dónde salió la esposa de Caín? Oh sí. Número 2. ¿Es Dios un desequilibrado mental? Un Dios sensato y justo. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. En el contexto religioso, algunas personas, creyentes y no creyentes, pueden ver a Dios como la encarnación de la razón perfecta y, por lo tanto, esperar que sus acciones y mandatos sean coherentes con la lógica humana. Ajá, ¿qué más? Sin embargo, otros argumentan que Dios, siendo trascendente y omnisciente, opera más allá de las limitaciones humanas de la razón y la lógica. ¡Eres un grandísimo estúpido! Por ejemplo, como dijimos en otro video,
Dios no puede estar sujeto al principio humano de legalidad, de otra forma no hubiera podido juzgar, culpar y castigar a Caín, ya que cuando éste asesinó a Abel, el homicidio no estaba expresamente prohibido. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gob! En este sentido, lo que puede parecer irracional o incomprensible para los seres humanos podría tener sentido dentro de un marco divino que supera nuestra comprensión. Por la misma razón en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, cuando los cristianos empezaron a predicar a Cristo, esto no tenía sentido alguno, ni para judíos ni para gentiles. Lo que para los judíos era un escándalo, para los gentiles era locura, tal como le pasa a Sabrina Tortora. Sería más sensato que consideráramos de una buena vez que la mente de Dios y sus acciones pueden ser y serán ininteligibles para nosotros, como está expuesto también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Así, o más claro. Resumiendo, si te crees más listo, más razonable, más inteligente, más bueno y más justo que Dios, estamos perdiendo el tiempo aquí contigo entonces. Ibermensk. Sé muy bien lo que digo. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Número 3. ¿De verdad fue siempre virgen la Virgen María? María siempre virgen. ¡Madre de Dios! Un momento, ¿acaso ya no hablamos de esto en el video anterior? Sí que lo hicimos, pero ahora lo haremos atacando desde el enfoque de la señora Tortora, que casualmente, también es el enfoque de los hermanos separados. Sí, cómo no. Hablo en serio. Ya hemos mencionado antes que la doctrina de la Iglesia Católica se basa en la Biblia, versión Septuaginta y la tradición de la Iglesia, lo que quiere decir lo que ha quedado registrado en la historia de la Iglesia antes, durante y después del cierre del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Todo eso? En pocas palabras, hay cosas que no quedaron registradas en la Biblia, las cuales también cuentan. No entiendo nada. Al parecer, la posición de la señora Tortora en este particular caso es similar a la de los partidarios de la Reforma. Sola Scriptura. Es decir, solo cuenta lo que diga la Biblia. En el caso de los hermanos separados, la política sola Scriptura por supuesto que es de dientes para afuera nada más. Cuando lo necesitan, claro que se apoyan en la historia, la antropología y todo aquello que pueda reforzar su posición. Qué conveniente, ¿verdad? Dicho esto, resulta curioso que por un lado haya protestantes dispuestos a no ceder ni un milímetro en la literalidad del relato de la creación. Y por el otro los cristianos católicos que mantienen como dogma de fe la virginidad perpetua de María. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lo relevante es que este dogma de fe ha sido sostenido y explicado desde el principio de la Iglesia Católica. Esto no fue el capricho de un momento en el que las jerarquías quedarían inexplicablemente empecinadas. Esto fue un artículo de fe desde el primer momento. Por supuesto que esto es apenas mencionado por encima en un video de apenas 3 minutos y 58 segundos como el de la señora Tortora y tildado por ella de ser un sinsentido, pero aquí voy yo entonces. Aquí vamos. Los defensores del dogma de la virginidad perpetua de María en los inicios de la Iglesia incluyen a varios padres de la Iglesia y teólogos prominentes. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, 107 después de Cristo, segundo obispo de Antioquía, es conocido por sus epístolas en las que defendía diversos aspectos de la fe cristiana, incluyendo la virginidad de María. El protoevangelio de Santiago, hacia el año 150 después de Cristo, aunque es un escrito apócrifo, refleja la creencia temprana en la virginidad de María. Orígenes, 185-253 después de Cristo, considerado el padre de la teología y sucesor de Clemente en la escuela de Alejandría, también defendió la virginidad perpetua de María. No me parece que este chico sea muy listo. Es interesante notar que incluso los iniciadores del protestantismo, tales como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrich Zwingli, reconocían la virginidad perpetua de María como enseñanza bíblica, tal como lo ha reconocido siempre la Iglesia Católica. Veamos qué dice Calvino.
A partir de Mateo capítulo 1, versículo 25, el vídeo creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito no por otra razón sino para que sepamos que él nació de la Virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño, todo está limitado a este tiempo. Pero nada se dice de lo que sucedió después. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Si funcionó para alguien en abierta rebelión contra la Iglesia Católica y que vivió 15 siglos después de lo sucedido cuando afirmó esto, entonces funciona para mí también. Sabe demasiado, envíen al personal. Tal vez esto no es para la capacidad intelectual de un niño de 9 años, digo yo. Número 4. ¿Tuvo Jesús hermanos? Los hermanos de Jesús. Ya viendo cuál era la visión original de los iniciadores de la Reforma, resulta mucho más fácil resolver el sempiterno tema de los hermanos de Jesús. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. La palabra para nombrar compatriotas, parientes, hermanos, compañeros y prójimos era única en el arameo, lengua natural de Israel en el siglo I. El término aja los incluía a todos. Este término se traduce como ach al hebreo, lengua del Antiguo Testamento, y como adelfos al griego, lengua del Nuevo Testamento. Al español, se traduce como hermano. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Al leer los pasajes de Marcos y Mateo que mencionan a los hermanos de Jesús, se observa que no mencionan explícitamente que sean hijos de José o de María. En el texto de Marcos, Jesús es presentado como un carpintero hijo de María y, en el texto de Mateo, como el hijo del carpintero y de María. Este modo de introducir a los hermanos de Jesús, así como el conocimiento de que los judíos tenían una organización familiar tribal, llevó a pensar que el término hermanos podría referirse a los integrantes de una misma familia. Tíos, sobrinos, primos, hermanos y hermanastros podían ser designados con esta palabra por los israelitas del siglo I. Eso no me lo esperaba. Sería razonable inferir que la señora Tortora nunca se ha sentido interesada en estudiar este tipo de asuntos lingüísticos, lo mismo que cantidades ingentes de protestantes. Ahí sí te agarró. De otra forma, su video se hubiera tomado más de 3 minutos y 58 segundos. Eso tuvo que doler. Y su enfoque tal vez hubiera sido completamente diferente. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Número 5. Si Dios es omnipotente, ¿por qué necesita que le adoren? Un Dios celoso con sentimientos humanos. Si hay algo que todo el mundo sabe, incluyendo a la señora Tortora y a mí, es que Dios es amor. No me digas. No me digas. Sí, Dios es amor. Y resulta razonable inferir que al amor le gusta ser amado también. ¿Verdad? Suena como una buena razón para iniciar una creación completa. ¿No les parece? Ahora, el amor por obligación es como aburrido, no tiene mérito ni valor. Mientras el amor dado voluntariamente es mucho más reconfortante y agradable. Tanto para Dios, como para los seres humanos, sin duda alguna. ¡Bam! ¡Bam! Ahí tienes el por qué los seres humanos tienen libre albedrío. Para ser amado por voluntad propia se necesita que tus criaturas creadas tengan libre albedrío. No es que Dios sea inseguro, solo desea ardientemente que le amen. Conclusión. ¿Acaso es muy difícil de entender que la mente de Dios es imposible de que quepa en la cabecita de la señora Tortora, la mía o la de cualquiera que esté viendo este video? Otra incomodidad de toda esta experiencia es que la youtuber hace unas cuantas preguntas y las resuelve entre comillas en muy poco tiempo y sin suficiente rigor. Suficiente para hacer unos cuantos chistes sarcásticos y entretener, pero no para resolver realmente las inquietudes que uno pueda tener. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien.
Ah, y si crees que eres más listo, más razonable, más inteligente, más bueno y más justo que Dios, bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Ahí sí te agarró.